Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Hernández Plazas y el día de hoy vamos a hablar sobre un pequeño resumen de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro Costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de servicios. El capítulo 1 habla sobre esas generalidades y conceptos básicos que debemos entrar a profundizar. Empezando por una contabilidad financiera. La contabilidad financiera es una herramienta que permite recolectar información sobre el estado económico de una empresa. Es decir, busca entender en qué comportamiento está la empresa, si está de pronto en pérdidas, en ganancias, si tiene algún déficit dentro de la misma empresa, pero también busca que la misma empresa siempre se mantenga en un marco legal vigente. La contabilidad financiera tiene dos objetivos principales, que uno de ellos es informar sobre los niveles de inversión del negocio, de endeudamiento y de participación patrimonial, y también de evaluar cambios que se producen en el capital, confrontando así los ingresos con los costos y gastos. Para entender un poco más a fondo sobre la contabilidad de costos, es necesario entender primero que costo es aquel desembolso que representa un beneficio futuro, es decir, que es capitalizable. Cuando hablamos de contabilidad de costos, entendemos que es un sistema de información que busca clasificar, acumular, controlar y asignar a través de determinar costos de actividades, procesos y productos y asimismo lograr tomar decisiones de planeación y control administrativo. ¿Qué se logra a través de la contabilidad de costos? Proporcionar un costo de venta, calcular utilidad o pérdida, determinar costos de inventario, suministrar información de control, entender la situación financiera de la empresa y también implementar desarrollo y estrategias de negocio. Cuando hablamos de contabilidad, también vamos a encontrar la contabilidad general administrativa, que es aquel sistema de información al servicio de las necesidades de la empresa. Es decir, busca que funcione al momento de tomar decisiones. ¿Qué busca la contabilidad gerencial? Busca incentivar a los administradores a un uso de planeación a corto y largo plazo, busca permitir realizar un control administrativo constante, a evaluar el desempeño gerencial y asimismo motivar a los administradores a cumplir con los objetivos de la empresa. Esto es una herramienta bastante útil ya que permite que la empresa constantemente pueda evaluar todas las decisiones que se están tomando dentro de la empresa y cómo estas están afectando la situación económica. Cuando vamos a diferencias y similitudes entre la contabilidad financiera y contabilidad general, vamos a encontrar en similitudes que ambos sistemas se apoyan en la misma información y que ambos exigen responsabilidad sobre la administración de los recursos. Si nos vamos a las diferencias, la contabilidad financiera está enfocada en el paso de la organización, en el pasado de la organización, y la contabilidad general se enfoca en el futuro y la planeación dirigida. Tiene menos énfasis en la precisión la contabilidad gerencial, pues tiene un mayor impacto cualitativo. La contabilidad gerencial no está regulada, digámoslo así, por principios de contabilidad. Es algo también opcional. Y en cambio en la financiera sí es obligatorio mantenerlo, pues por el tema del marco legal. La contabilidad gerencial otorga relevancia a la información no monetaria, como decíamos anteriormente también, tiene manejo cualitativo, y la contabilidad gerencial hace énfasis en partes y la financiera en el negocio como un todo. En el capítulo 2 empezamos a profundizar en la clasificación de los costos. Entonces hablamos de criterios de capacidad, que quiere decir que es la posibilidad de realizar algo. Es necesario definir la cantidad de invertir dentro de la empresa. Entonces, dentro de los criterios de capacidad vamos a encontrar 4 pasos principales, que es la capacidad teórica o máxima ideal, que es la que tiene en cuenta la máxima actividad posible desarrollar, la capacidad práctica, que pondera todas las restricciones posibles, la capacidad normal, que tiene en cuenta la capacidad práctica, la demanda del producto y o servicio para el largo plazo, y la capacidad presupuestada, que es aquella que considera la producción y las ventas y las combina con el presupuesto de ventas y la capacidad de práctica. Posteriormente encontramos temas sobre las bases de actividad, que son unidades de medida para expresar los distintos tipos de actividad de la empresa. Actualmente existen diferentes variables entre las que podemos encontrar mediciones como horas o minutos disponibles, o también utilizar
como medición el público al que se atiende, o el volumen de ventas, o las unidades producidas, o las horas de mano de obra directa, horas de máquina, y las unidades equivalentes. Esto lo que permite es que hay una posibilidad de medir esas bases de actividad de manera, digámoslo, numérica dentro de la contabilidad de la empresa. Existen diferentes clasificaciones de los costos, entre los cuales está según su función, que son los costos de producción, donde vamos a encontrar pues materia prima o material indirecto, mano de obra directa, y costos indirectos de fabricación. También vamos a encontrar los costos de distribución o venta, costos de administración y costos financieros. En la clasificación también existe clasificación en función del tiempo, que son los costos históricos y los costos predeterminados, que buscan establecerse también tanto a largo plazo como a corto plazo y que permite el estudio directo en un determinado periodo de tiempo dentro de la empresa. Existen también de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento, producto, proceso, y es cuando encontramos los términos de costos directos o indirectos, es decir, aquellos costos que se relacionan directamente con la empresa, valga la redundancia, o sea, que se tienen en primera instancia al momento de hacer un presupuesto, y aquellos que pueden afectar posteriormente durante el desarrollo de las diferentes actividades. También está el de acuerdo con el tiempo en que se encuentran a los ingresos, que son los costos del periodo y los costos del producto, y también de acuerdo al control que se tenga sobre la ocurrencia del costo. Vamos a encontrar costos controlables y costos no controlables. Dentro de la clasificación de los costos también podemos encontrar que se pueden clasificar de acuerdo con su comportamiento frente al nivel de la actividad. Es por esto que vamos a hablar de un costo variable o un costo fijo, que puede ser discrecional o comprometido, y también donde vamos a ver costos mixtos o semivariables, es decir, que se van a combinar estos dos y que buscan generalmente dar una ganancia adicional a la empresa. De acuerdo con su importancia, también existen una clasificación de costos para la toma de decisiones, que son los costos relevantes e irrelevantes. De acuerdo con el tipo de sacrificio incurrido están los costos desembolsables y costos de oportunidad. Y de acuerdo con el cambio presentado en un aumento o disminución de la actividad, vamos a encontrar esos costos diferenciales o costos sumergidos. Cuando nos vamos a métodos para analizar y separar los costos mixtos, vamos a encontrar dos principales métodos, que es el método del punto alto o punto bajo, el cual se relaciona con la actividad que servirá como denominador. También se va a identificar el nivel relevante del costo fijo constante. Se va a determinar el costo total de los diferentes niveles de la actividad. Y adicional a eso se hace como una interpolación entre los dos niveles, una actividad mínima y máxima. ¿Qué limitaciones tiene este tipo de método? Que utiliza solamente dos puntos en la determinación de la fórmula del costo. Entonces puede ser como un poco, digámoslo así, como corta al momento de dar una respuesta. El otro método es el método de mínimos cuadrados, que es una herramienta que mide la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Entonces vamos a encontrar fórmulas como y es igual a más bx, donde y es la variable dependiente, que es costo total, a es el costo fijo total, b el costo variable por unidad, y x es una variable independiente, y habla más sobre el nivel de la actividad. En el capítulo 3 hablamos sobre el costeo variable y costeo total. El costeo variable divide los costos en fijos y variables, no importa la función a la que pertenezcan, y considera como costos del producto, comercialización del producto, prestación de servicio, únicamente los desembolsos relacionados directamente con la producción, comercialización y prestación del servicio. ¿Cuáles son las ventajas del costeo variable? Elimina las fluctuaciones en los costos por efecto de los diferentes volúmenes de producción. Facilita la elaboración del presupuesto efectivo, permite un mejor control de los costos fijos, las utilidades por costeo variable dependen de las ventas, y la presentación del estado de resultados facilita, en este caso a la gerencia o a los administradores, tener ese control de gastos y asimismo poder tomar decisiones. ¿Cuáles son las desventajas del costeo variable? Primero, que la separación de los costos variables y fijos puede ser difícil, es decir, se pueden generar errores humanos que pueden afectar el resultado total. No es aceptado para reportes oficiales.
Y esto hace que entonces se genere un doble sistema de información, un doble manejo contable. En ventas estacionales también se verán grandes periodos de pérdidas y luego utilidades grandes. Entonces, al momento de que una persona externa vea este tipo de informes, puede generar desconcierto o desconfianza. Y una diferencia entre ambos sistemas es que el sistema de costeo variable considera los costos fijos de producción como costos del periodo, mientras que el costeo total los distribuye en las unidades producidas. También que para valorar los inventarios, el costeo variable solo contempla los desembolsos variables y en el costeo total incluye los fijos y los variables. Y también que las utilidades varían cuando hay cambios en los inventarios debido a la capitalización o no de los costos fijos. Ahora bien, vamos a hablar del margen de contribución. Como primera medida, la definición de margen de contribución es la diferencia entre las ventas, costos y gastos variables. Muestra la cantidad con la que contribuyen las ventas a cubrir los costos fijos una vez que han sido cubiertos los costos variables. En el tema de margen de contribución existen tres tipos de margen, que es el unitario, el porcentual y el total. Entonces a continuación vamos a ver las fórmulas con las cuales vamos a hallar este tipo de diferencia. Y entonces en el unitario tenemos que MCU, que es margen de contribución unitario, es igual a PBU menos CBU, siendo CBU costos y gastos variables unitarios y PBU el precio de venta por unidad. En el porcentual lo que hacemos es que cogemos el margen de contribución total sobre las ventas totales, es decir, el MCU que hablábamos anteriormente en el unitario sobre el PVU, que es el precio de venta por unidad. Esto en términos de totales. Y el total se da en términos de ventas totales menos costos y gastos variables totales, es decir, que MST es igual a MCU por unidades vendidas. ¿Qué efectos encontramos sobre la utilidad por cambios en los volúmenes de actividad? La producción es igual a las ventas, es decir, que inventario es igual a 0, utilidades coinciden. Vamos a encontrar también que la producción es igual a las ventas y que el inventario es igual a 0 y utilidades coinciden. Y el último es que la producción es menor que las ventas, que se liquidan inventarios y que vienen en periodos que eliminan esos inventarios que vienen de periodos anteriores. Estos efectos sobre la utilidad se manejan en diferentes campos. Lo que busca es que realmente se venga alargando el proceso y se entienda por partes cuál es la verdadera utilidad que tiene la empresa, entendiendo los volúmenes que maneja las diferentes actividades. Ahora bien, el coste variable y los sistemas de acumulación de costos, vamos a encontrar costos reales, costos normales y costos estándar. Cuando hablamos de costos reales, quiere decir que si se cargan al producto no es necesario determinar variaciones de costos. Cuando hablamos de costos normales, indica que si se carga el producto de costos reales de mano de obra y materia prima, los costos se cargarían de esa manera y los costos indirectos de fabricación se cargan al producto con base en la tasa de asignación. Y también vamos a encontrar que en los costos normales el producto tenga dos presupuestos, costos indirectos y nivel de actividad. Cuando hablamos de costos estándar, entonces al producto se le carga el costo estándar de los dos elementos. Y en el costo estándar es necesario determinar las variaciones para materiales, para mano de obra y costos indirectos. Ahora bien, vamos para el capítulo 4, que es sobre la relación de costos, volumen y utilidad. Aquí vamos a encontrar definiciones como el punto de equilibrio, que es el nivel de la actividad en el cual los ingresos igualan a los costos y gastos totales, y donde la utilidad es 0. También vamos a encontrar esos supuestos de la relación costo, volumen y utilidad. Normalmente se utilizan estos 7 principales, en donde dice que el precio de venta no cambia ante las variaciones en los niveles de ventas. También está el supuesto de que todos los costos se pueden clasificar perfectamente en fijos y variables, en que la función de ingresos y la de costos tienen un comportamiento lineal y que el costo variable unitario es constante. Existe una relación directa entre el costo total variable y el volumen.
También hablamos de un quinto supuesto, que es el costo fijo total permanece constante dentro del rango relevante de actividad. Entonces vamos a tener que los costos fijos no se modifican a corto plazo. El sexto supuesto es que los niveles de ventas y producción están sincronizados. Entonces cuando vemos un inventario igual a 0 o constante, si el análisis cubre más de una línea de producto, se asume que la mezcla de venta proyectada es igual a la real, es decir, que la mezcla de venta es la participación que tiene cada producto en el total de la venta. Cuando hablamos de formas de representar la relación costo-volumen-utilidad, encontramos dos métodos, y uno de ellos es el método matemático, que busca a través de fórmulas y de igualdad ecuaciones hallar ese término exacto sobre el margen de contribución unitario, tanto en pesos como el costo fijo total, el precio de venta y también el número de unidades vendidas. En el método gráfico, lo que se hace es que se utiliza para determinar las similitudes o las utilidades o pérdidas a cualquier nivel de ventas. ¿Cuál es la facilidad del método gráfico? Que tiene una ventaja muy grande, y es su facilidad en la lectura y en el análisis. ¿Qué hace eso? Que es el impacto se vea en los cambios de volúmenes, costos y precios sobre las utilidades. Un ejemplo de eso es la gráfica que tenemos en la diapositiva, tomada directamente del libro, donde vamos a poder ver tanto el punto de equilibrio como todo el tema que decíamos anteriormente de pérdidas y utilidades que puede tener un nivel de actividad. Posteriormente tenemos la planeación de utilidades y la relación costo-volumen-utilidad. En este punto encontraremos distintas maneras en las cuales la planeación de utilidades va a tener relación. La primera de ellas es que calcular las unidades que se deben vender y el volumen de ingresos para obtener una utilidad antes de impuestos. En este punto vamos a encontrar dos claves. Uno es a través de unidades, donde lo podríamos hallar unidades a vender, costos fijos más utilidad deseada sobre margen de contribución unitario. Cuando hablamos de ingresos, va a ser igual a costos fijos más utilidad deseada sobre margen de contribución en porcentaje. El segundo es calcular las unidades que es necesario vender y los ingresos para obtener determinada utilidad después de impuestos. Entonces vamos a encontrar una utilidad neta, una utilidad antes de impuestos, una tasa de impuestos sobre la renta. Para ello vamos a utilizar una fórmula que busca que la utilidad antes de impuestos sea igual a la utilidad neta sobre 1 menos la tasa de impuestos sobre la renta. Ahí es claro entender que las unidades a vender también las podemos calcular como CFT más utilidad neta sobre 1 menos T sobre MCU. Y los ingresos igual a CFT más utilidad neta sobre 1 menos tasa de impuestos sobre la renta sobre MC en porcentaje. También están calcular las unidades que es necesario vender para obtener un determinado valor económico agregado, que es el conocido EVA, que es el capital inicial invertido. El EVA es igual al capital inicial invertido y vamos a encontrar RA menos CCP. CCP es el costo de capital promedio ponderado y RA son los rendimientos sobre los activos netos. Entonces RA va a ser igual a la utilidad operacional después de impuestos sobre los activos netos de capital. Algo adicional que podemos hallar con la fórmula de EVA es la utilidad operativa después de los impuestos. Y también, como lo mencionamos anteriormente, también lo podemos hallar como unidades a vender igual a CFT más costos de capital de recursos más EVA sobre 1 menos T sobre PV menos CVU. Ahora bien, seguimos con margen de seguridad. El margen de seguridad es la diferencia entre las ventas reales o planeadas y el volumen de ventas en el punto de equilibrio. A mayor margen de seguridad, el riesgo que tiene un proyecto de caer en el área de pérdidas es mucho menor. Existen tres maneras de medir el margen de seguridad. Una es en unidades, otra es en pesos y otra es en porcentajes. ¿Qué se tiene en cuenta?
ventas planeadas o reales en unidades, ventas en unidades en el punto de equilibrio y precio de venta. Entonces encontramos que para en unidades va a ser igual a las ventas planeadas o reales en unidades menos las ventas en unidades en el punto de equilibrio. En pesos va a ser igual a las ventas planeadas menos las ventas en unidades en el punto de equilibrio por el precio de venta. Y en el porcentaje va a ser igual a las ventas planeadas menos las ventas en unidades en el punto de equilibrio sobre las ventas planeadas. El punto de cierre o punto de eliminación está dado por el nivel de actividad donde los ingresos cubren los costos que implican la salida de efectivo. Para hallar el punto de cierre vamos a aplicar una fórmula que es PC, punto de cierre, que es igual a costos fijos vivos sobre el MCU. Es importante entender que los costos fijos son aquellos que implican todas las salidas de efectivo. Ejemplo, salarios, alquileres, todos aquellos gastos que tengamos que se manejen de manera efectiva. Es por eso que la fórmula es específica, es decir, costos fijos vivos. En observaciones al punto de equilibrio encontramos como ventajas que es una herramienta útil en el proceso de planeación y toma de decisiones que permite analizar varias variables para mayor precisión. En desventajas, que puede ser una herramienta estática, es decir, que varias variables se pueden mantener a lo largo del tiempo. Y otra desventaja es que puede perder capacidad de predicción, por lo mismo que mencionábamos anteriormente, como vamos a encontrar variables que tienden a ser muy estáticas, esto puede no permitir ver un panorama real a futuro del estado en el cual se encuentra la empresa. Bien, ahora vamos a hablar sobre el resumen del video de la lectura 12 de Future Discussion of Cost Concepts. In accounting, it is necessary to have a deep understanding of different concepts that allow the correct development of each one of them and to advise the company's objectives and make related decisions. The following are the main ones: is product cost, variable cost, fixed cost, semi-variable mixed cost, prime cost, and conversion cost. Understanding each of the costs that are part of the accounting allows to have much more accurate results of the financial status of the company. So these basic concepts are about concepts such as cost opportunities, marginal costs, marginal revenues, and costs or relevant costs. Through costs and proper accounting, managers are able to make decisions in the right way and be able to lead a company to success with real profits and adding time to lose it that may arise in different opinions. And it's necessary to understand that many of these concepts are not established in a linear way but with ascending or descending curves. A clear example of this is the cost is phases or variable is sessions to find the total unit cost of any product as well as the marginal cost. That doesn't not behave linearly. This leads to choose different variables in a particular way and not too lightly, resulting in greater precision. Conclusions. Counting the cost of a company allows determine the results, profit or loss of the operation, thus being a fundamental tool for decision making. Accounting management is fundamental for the sustained growth of a company, since it allows to have controls in real time and in the long term. Cost accounting allows us to determine the cost of inventory of manufactured products, the cost of products sold, among others, in order to calculate the profit or loss, to be able to prepare the statement of income and expense. Accounting is a useful tool for the planning and control of production costs. And finally, as a chart of cost information, it allows economic studies to be made within the company and decisions related to production and investment to be made. This is bibliography.
And thank you.